Hoy 15 de noviembre de 2016 estamos en la secundaria federal número 8 de Culiacán, Sinaloa. Aprovecho para mandarle un saludo al profesor Cristian Güíñez de Argentina. Seguramente va a compartir este video. Vamos a platicar aquí sobre algunos libros que han leído estos niños de segundo y tercero E de esta secundaria. Hola, mi nombre es Yasmin Rivero, soy de segundo D. Yo leí el libro de La rebelión de la granja de George Orwell. Se trata sobre que dicho autor trata de reflejar su inconformidad política y social en una granja, donde un cerdo mayor, el más viejo de toda la granja, es el sabio consejero impulsor a una realidad para que los animales puedan ver en el peligro en el que están. Una noche dicho cerdo reúne a toda la granja para contarles un extraño sueño que él tuvo. Ya en la noche él explica lo que ocurrió en su sueño, que pasa una rebelión donde los humanos dejan de ser una amenaza para los animales y ya no hay canibalismo. Explica que ya no le queda mucho tiempo de vida, de que ya es muy viejo y en unos días o en cualquier momento él va a morir, y quiere que su consejo pase de generación a generación para que los animales se den cuenta de lo que está ocurriendo. Dicho eso, el cerdo, a los 2 días él muere y los animales deciden rebelarse contra los granjeros, contra los humanos de ahí de su alrededor, iniciando principalmente por su granjero George, el cuidador de la granja. Ellos toman el mando y empiezan a ya no comportarse como dichos animales. Imponen 7 mandamientos, los cuales dicen que no hay que actuar como humanos, los animales no deben de caminar en dos piernas, no deben de dormir en sábanas cómodas, no ingerir alcohol, y etcétera. Hay un cerdo llamado Bola de Nieve, es uno de los personajes del libro. Se hace tomar el mando después de la muerte del cerdo mayor, donde los perros suelen ser como los guardianes que lo protegen, lo cual algunos animales no están de acuerdo porque él solo se puso el mandato, pero aún así obedecen lo que él diga. Al final de la historia, los cerdos suelen considerarse como los animales más inteligentes y toman el mando de las granjas y de su alrededor. Ya quitando los 7 mandamientos, los cerdos empiezan a caminar en dos piernas, a comer en mesas, empiezan a ingerir cerveza y a hacer fiestas como tal los humanos. Gracias. Hola, mi nombre es Jimena Hernández y yo les voy a presentar. Yo leí el libro titulado La ladrona de libros. Este libro se me hizo muy interesante, la verdad. Se trata sobre que una niña va contando su historia a través del libro y pues va contando las cosas que le pasan, sean buenas o sean malas. Por ejemplo, la muerte de su hermano, la llegada de un nuevo familiar, por decirlo así, y ella se queda con otra familia. Pues ella vive en Alemania. Gracias. Mi nombre es Manuel Corrales, yo soy de tercero E. El libro que yo leí es el álbum del Che Guevara. Es un libro que trata o relata más bien la vida de nuestro querido Che, que todos conocemos por la Revolución de Cuba. Este libro narra prácticamente toda la vida que tuvo el Che. No relativamente toda, pero no gran parte de ella. Por ejemplo, nos cuenta un poco sobre su historia de su vida. Antes no simplemente pensaba en hacer mejores cosas, ocupó un detonante. Ese detonante fue cuando Che fue a México y checó un pueblo pobre. Tanto a eso como a la desigualdad que había entre las razas en esos momentos. Poco después se dio cuenta que no estaba muy decidido en qué hacer con su carrera, porque todos conocemos que el Che también fue médico, que nosotros sabemos trabajó en doctorado.
Pa- A la vez que va pasando la historia, nuestro protagonista va narrando distintas historias acerca de distintos lugares que fue. El más conocido que haya ido fue Argentina. Pero si estamos hablando del Che y de lo que hizo, vamos a hablar más sobre la Revolución de Cuba. ¿Por qué? Porque básicamente ahí surgió la dictadura de Batista. Cuando que fue a Cuba no fue solo, fue con, además de Fidel Castro, ¿cómo se llama? Cienfuegos. Camilo. Camilo Cienfuegos. Con quienes fueron en un bote cuyo nombre es The Herford o algo así, le nombraron. Poco antes de llegar, digamos que fueron atacados ya de por sí por Cuba, el ejército de Cuba. Habían sido atacados y antes de bajar el Che recibió un disparo limpio en la garganta. Lo que tuvieron que tenderle la herida de bala y causando así una suspensión en los asuntos de él por más de 5 días. Muy bien. ¿Alguien que me quiera decir qué les deja esta lectura? ¿Por qué leen ustedes? Bueno, yo leo porque se me hace muy interesante estar leyendo el libro e imaginando todos los sucesos que están pasando y llegar a tu propia conclusión del libro sin tratar de leer al final, imaginarte lo que sucede o todo lo que pueda venir, los sucesos, las muertes, y pues se me hace muy interesante eso. A mí me gusta leer porque me interesa saber, por ejemplo, si estoy leyendo un libro, me intriga saber qué va a pasar en el siguiente capítulo, por decirlo así, si estoy leyendo un libro donde venga capítulos, por ejemplo el mío. En La Ladrona de Libros venía por capítulos, eran como 27 capítulos, y ya al terminar de leerlo, pues lo volví a leer porque no lo había entendido bien. Y se me hace muy interesante leer en mi tiempo libre. Yo lo hago nada más por diversión, y me encanta imaginar las cosas que están pasando en el libro. Por lo general, a veces los libros nos muestran relatos relativos de gente importante que conocemos. Lo importante de ellos es básicamente esperar y imaginarse todo lo que pueda pasar. Por ejemplo, aquí vimos la vida del Che. Los demás veremos algunos relatos o suspensiones que tuvieron algunos artistas. Un libro que tanto conocemos es el Periquito. No sé si lo recuerdan. Es un libro muy popular en su época. Es algo cortito, pero nos narra la historia de un señor pobre que relata su vida, o más bien todo lo que hacía en los barrios. ¿Qué otros libros han leído, Jimena? He leído uno que está titulado Los Gatos Guerreros. Ese es de pura ciencia ficción. Se trata de cómo, pues, antes los gatos, bueno, no antes, sino que de que esos gatos, llamados los gatos guerreros, estaban por clanes, y esos clanes se atacaban entre sí para ver quién se quedaba con todo el territorio, o sea, toda la tierra. Y existían también los humanos, pero no hablan mucho sobre qué hacían los humanos, nada más eran los gatos. Existían gatos arrabaleros, gatos guerreros y gatos domésticos. Jazmín. Yo he leído uno que se llama Aristóteles y Dante, Descubren los secretos del universo. Es un libro literario muy bonito, se los recomiendo leer. También he leído uno que se llama Eleanor y Bart. Es una historia clásica de amor en adolescentes. He leído uno que se llama también El Principito. Es un libro ya muy conocido, interesante, de lo que el niño va narrando. También he leído otro que se llama el de Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, toda la saga. Está muy interesante, la verdad. Es mitología griega
Y pues trata más de semidioses y de Poseidón, de Zeus y todo eso. ¿Has leído otro de Orwell? No, el único que he leído es La rebelión de la granja. Muy bien, pues muchas gracias niños y esperemos vernos en otra ocasión.